El cuerpo del agente se heló mientras miraba el anuncio en Internet, incapaz de creer lo que veían sus ojos. Era Thor, su fiel pastor alemán, desaparecido hacía 3 semanas, a la venta por $1 en una página de anuncios locales. Aquel descubrimiento accidental transformaría su rutina de búsquedas desesperadas en una operación personal que desafiaría todo lo que conocía sobre la lealtad y la justicia. La nieve caía densa sobre las calles silenciosas de Rocky Hollow aquella mañana de invierno. Blancos copos se acumulaban en los tejados de las casas y cubrían las aceras como un suave tapiz. Juan Silva cerró la puerta de su modesta cabaña, ajustándose la bufanda alrededor del cuello mientras observaba el paisaje congelado. El agente había sido trasladado recientemente desde Porto Alegre, buscando en el aislamiento de aquel pequeño pueblo un refugio para sus dolorosos recuerdos. Sus pasos dejaban huellas profundas en la nieve fresca mientras caminaba hacia el centro. Juan cargaba en sus ojos castaños el peso de pérdidas que nadie allí conocía. El compañero muerto en servicio, las noches de insomnio reviviendo la explosión, la culpa que lo consumía por dentro. Trasladarse a este pueblo remoto había sido su intento de empezar de nuevo, aunque sabía que algunos fantasmas siempre lo seguirían. La feria de invierno bullía en la plaza central, un evento que reunía a los habitantes en torno a puestos coloridos. El aroma dulce de las castañas asadas se mezclaba con el vapor que subía de las tazas de chocolate caliente y vino especiado. Por un momento, Juan se permitió ser uno más entre la multitud, observando a las familias que reían y a los niños que jugaban en la nieve. Era un alivio temporal para su soledad. Mientras caminaba entre los puestos, observaba los rostros desconocidos, intentando acostumbrarse a la idea de pertenecer a aquel lugar. Fue entonces cuando sus ojos captaron una imagen que hizo que su corazón se congelara más que el propio clima. En un puesto improvisado en los márgenes de la feria, un hombre rudo exhibía diversos objetos usados y, atado a una cadena oxidada, un pastor alemán flaco y abatido. Juan se detuvo en seco, sin aliento. El perro tenía el pelo opaco, las costillas visibles bajo la piel y unos ojos que habían perdido todo su brillo. Pero fue la oreja derecha, doblada de una manera inconfundible, resultado de una antigua operación policial, lo que confirmó lo imposible. Era Thor, su antiguo compañero K9, el mismo que habían dado por muerto 3 años antes, tras la explosión que también se llevó a Ricardo Méndez. El mundo a su alrededor se desvaneció. El murmullo de la feria, las risas de los niños, el viento helado. Todo se convirtió en un borrón distante. Juan sintió que las piernas le flaqueaban mientras clavaba la mirada en aquellos ojos caninos que un día conoció tan bien. ¿Cómo podía estar Thor allí? ¿Cómo había sobrevivido? ¿Y por qué había acabado en aquella situación deplorable, encadenado en una feria de invierno, a kilómetros de donde todo había sucedido? El agente dio un paso adelante, y el perro levantó ligeramente la cabeza, como si un fragmento de reconocimiento hubiera atravesado años de sufrimiento. El corazón de Juan Silva casi se le salió del pecho cuando sus ojos se encontraron con los del pastor alemán. No había duda, era Thor. Las memorias inundaron su mente. Noches de vigilancia en el coche patrulla, persecuciones bajo la lluvia y aquellos momentos de paz en los que ambos descansaban tras un largo día de trabajo. El hombre detrás del puesto improvisado era Oswaldo Costa, un tipo de aspecto rudo y mirada desconfiada. Llevaba un abrigo raído y mantenía una expresión impasible mientras sostenía la cadena oxidada que sujetaba al animal. $1 por el perro, dijo Oswaldo, como si anunciara el precio de un objeto sin valor. No come mucho, pero ladra demasiado para mi gusto. Juan observó a su antiguo compañero K9. Thor estaba delgado, con el pelo sin brillo y una cicatriz reciente en la pata delantera. Sus ojos, sin embargo, conservaban aquella inteligencia que siempre lo había caracterizado.
El agente sintió una oleada de rabia crecer en su interior. ¿Cómo había llegado Thor a esa situación? ¿Quién lo había abandonado después de todo lo que hizo por el cuerpo de policía? Me lo llevo, dijo Juan, con la voz embargada por la emoción contenida. Con dedos temblorosos, sacó una moneda del bolsillo. $1. El precio absurdo por un animal que había salvado vidas, incluida la suya. Osvaldo tomó el dinero con un movimiento rápido y le entregó la cadena sin contemplaciones. Es tuyo. Sin devoluciones, murmuró, dándose la vuelta para organizar otros artículos en su puesto. Cuando Juan se arrodilló para soltar la cadena, Thor permaneció inmóvil, como si no creyera lo que estaba sucediendo. El agente le habló en voz baja, usando el mismo tono que empleaba durante los entrenamientos años atrás. Soy yo, compañero. Estoy aquí. El perro inclinó levemente la cabeza, un gesto familiar que hizo que los ojos de Juan se humedecieran. Lentamente, Thor se acercó. Al oler la mano extendida del hombre, hubo un instante de reconocimiento, un destello en los ojos del animal que lo decía todo. Sabía quién era Juan. Mientras se alejaban de la feria, el agente comprendió que aquel encuentro improbable lo cambiaba todo. Lo que había comenzado como un intento de olvidar sus propias heridas se transformaba ahora en algo más grande. No era solo Thor quien necesitaba ser rescatado. Era él mismo. La búsqueda de distracción en Rocky Hollow acababa de convertirse en una misión de redención. El viento frío les cortaba la cara mientras dejaban atrás la feria. Hombre y perro, dos supervivientes reunidos por el destino en un pueblo donde los secretos yacían enterrados bajo la nieve. El camino de vuelta a la cabaña pareció interminable. Thor se arrastraba por la nieve, cada pisada un esfuerzo visible contra años de abandono. Juan lo observaba con un nudo en la garganta. El animal, que antaño saltaba obstáculos y perseguía sospechosos, apenas podía mantener el ritmo de una caminata lenta. Tranquilo, amigo, murmuró Juan, ajustando su paso al del perro. La culpa lo consumía como un ácido. ¿Cómo pudo aceptar tan fácilmente la versión oficial sobre la muerte de Thor? Al llegar a la modesta cabaña, el animal dudó en la entrada. Juan abrió la puerta y esperó pacientemente. Finalmente, con pasos cautelosos, entró. El agente preparó una cama improvisada con mantas viejas cerca de la chimenea y encendió el fuego con manos temblorosas. Fue hasta una caja de madera guardada en un rincón y sus dedos encontraron el objeto que buscaba, un collar de identificación desgastado con la placa metálica aún legible. Thor, K9, policía de Porto Alegre. Lo había guardado como recuerdo. Sentado en el suelo junto al perro, Juan colocó el collar sobre la mesa. Thor levantó la cabeza, sus ojos cansados fijos en el objeto. Un reconocimiento silencioso pasó entre ellos. Perdóname, susurró Juan, mientras las lágrimas corrían libremente por su rostro. Debería haber buscado más. El pastor alemán, como si sintiera la angustia del hombre, se arrastró más cerca y apoyó la cabeza en la rodilla de Juan. Un gesto simple que lo decía todo. No había reproche en aquellos ojos cansados, solo el alivio del reencuentro. La mañana siguiente trajo una claridad tímida que se filtraba por las rendijas de la cabaña. Juan se despertó con el reconfortante peso de Thor tumbado a sus pies. Mientras preparaba un café, oyó unos golpes en la puerta. Al abrir, se encontró con una mujer de sonrisa amable y mirada cálida. Era Ana Oliveira, la maestra de la escuela local. Sostenía una manta de lana artesanal y una tarta de manzana aún tibia. «Buenos días», dijo, extendiéndole los regalos. «Soy Ana. Rocky Hollow es demasiado pequeño para los secretos. Todos saben ya lo del perro». Juan, poco acostumbrado a los gestos espontáneos de amabilidad, apenas murmuró un agradecimiento. «Pensé que quizá necesitarían algo», continuó ella, observando discretamente el interior de la cabaña.
El invierno aquí puede ser despiadado. Ana notó las cicatrices emocionales que Juan cargaba, visibles en la rigidez de sus gestos. Era la misma expresión que veía a diario en niños marcados por traumas silenciosos. Gracias. No era necesario, respondió él finalmente. Si necesita cualquier cosa, estoy en la escuela durante el día, ofreció Ana antes de marcharse. Juan permaneció en la puerta unos instantes. La manta en sus manos y el aroma de la tarta traían una olvidada sensación de calidez. Sin que se diera cuenta, una pequeña semilla de confianza había sido plantada. Mientras tanto, en la escuela, Ana Oliveira revisaba los dibujos de sus alumnos. Un patrón inquietante había surgido. Varios niños dibujaban camiones negros, cobertizos oscuros y, lo más alarmante, perros en jaulas diminutas. Daniel Santos, un niño de ojos atentos, se le acercó tímidamente y le entregó un papel. Había dibujado un sendero que conectaba un cobertizo abandonado con el patio de la escuela. «Vienen por aquí por la noche, profe», susurró Daniel. «Los hombres malos con los perros tristes». Ana guardó el dibujo, sintiendo el peso de la responsabilidad. Los niños estaban intentando contar algo que los adultos de Rocky Hollow insistían en ignorar. Al otro lado del pueblo, Juan había sacado a Thor a pasear, pero el animal tenía sus propios planes. Con un brillo renovado en los ojos, el perro parecía seguir un mapa invisible grabado en su memoria, que lo llevó hasta el viejo patio de trenes. De repente, se detuvo ante la puerta oxidada de un cobertizo, casi oculta por la maleza. Un gruñido grave escapó de su garganta y comenzó a arañar la entrada con determinación, mirando a Juan como si le implorara que lo entendiera. El viejo instinto policial de Juan, adormecido desde su traslado, despertó con toda su fuerza. Hombre y perro intercambiaron una mirada de mutuo entendimiento. Su vínculo, forjado en años de servicio y renovado por el reencuentro, se transformaba ahora en una nueva misión: desvelar los secretos que Rocky Hollow intentaba ocultar bajo su manto de nieve y silencio. El sol ya se ponía cuando llegaron al cobertizo. Siguiendo la insistencia de Thor, Juan examinó la estructura y encontró una entrada casi imperceptible entre las tablas podridas del suelo. «¿Qué has encontrado, amigo?», murmuró, mientras apartaba con cuidado las maderas húmedas, listo para descubrir la verdad. Thor soltó un gruñido bajo, su hocico apuntando insistentemente hacia el oscuro agujero que se abría ante ellos. Con la linterna del móvil, el policía iluminó una escalera improvisada que descendía a lo que parecía ser un sótano secreto. El olor a moho y a papel viejo invadió sus fosas nasales en cuanto bajaron. El espacio subterráneo era más grande de lo que parecía, con paredes de hormigón húmedo y estanterías improvisadas. Joao sintió el corazón acelerársele cuando se dio cuenta de lo que tenía ante él. Cajas ordenadas cronológicamente que contenían documentos, armas sin registrar y fotografías que retrataban reuniones clandestinas. «Dios mío», susurró, mientras sus manos temblorosas hojeaban los papeles. Reconoció de inmediato el rostro de Carlos Costa en varias de las fotos, siempre junto a hombres de traje, algunos de los cuales Joao conocía de su antigua comisaría en Porto Alegre. Había registros de transacciones, códigos y lugares que coincidían con operaciones fallidas de los últimos años. Thor se mantenía alerta, olfateando cada rincón del escondite, mientras su dueño se sumergía cada vez más en las pruebas. En una carpeta roja, Joao encontró lo que le heló la sangre: informes detallados sobre la explosión que le había costado la vida a Ricardo Méndez, su antiguo compañero. El accidente, que todos creían una fatalidad, estaba allí, documentado como una operación planificada. Lo sabían. Lo planearon todo, murmuró para sí, sintiendo el peso de la traición. Una foto mostraba a Ricardo días antes de la explosión, siendo seguido por hombres vinculados al ex-sheriff.
Otra revelaba la trama de sobornos que su compañero estaba a punto de denunciar. Thor se acercó, apoyando el hocico en la mano del policía, como si sintiera su dolor. Joao acarició la cabeza del animal, intentando controlar la rabia que crecía en su interior. «Le llevaremos esto a Laura», decidió, refiriéndose a la nueva comisaria. «Pero tenemos que ser cuidadosos». Mientras guardaba una selección de documentos en su mochila, Joao se dio cuenta de que había encontrado mucho más que pruebas de corrupción. Había descubierto la verdad sobre su pasado y ahora, con Thor a su lado, estaba decidido a hacer justicia, aunque eso significara enfrentarse a toda la estructura de poder de Rocky Hollow. Una nevada inesperada azotó Rocky Hollow aquella semana, transformando las calles en pasillos blancos y silenciosos. El frío intenso obligó a cancelar las clases, pero Ana Oliveira no conseguía descansar. Daniel Santos, el niño de los dibujos reveladores, no había vuelto a casa tras sonar el último timbre. Las horas pasaban y la desesperación crecía entre los padres y profesores reunidos en la escuela. Joao Silva, al enterarse de la desaparición, sintió una opresión en el pecho. Conocía bien ese miedo, el mismo que había sentido cuando perdió a Thor años antes. Ahora, irónicamente, sería el perro recién rescatado quien podría ayudar. A pesar de estar aún debilitado, Thor se mostró alerta cuando Joao le presentó una chaqueta que el niño había olvidado en el aula. «Vamos a encontrarlo, compañero», murmuró el policía, observando cómo el pastor alemán olfateaba con determinación, a pesar del viento cortante que arrastraba copos de nieve cada vez más densos. Mientras los equipos de búsqueda rastreaban el centro de la ciudad, Thor tiró de Joao en dirección al viejo patio de trenes. El perro seguía un rastro invisible para los humanos, atravesando montículos de nieve con dificultad, pero sin dudarlo. Su oreja doblada destacaba contra el blanco del paisaje como una bandera de esperanza. Al llegar cerca del cobertizo abandonado, Thor comenzó a ladrar con insistencia. Joao siguió al animal hasta una pequeña construcción improvisada en la parte trasera, casi completamente cubierta por la nieve. Apartando tablas y escombros, encontraron a Daniel acurrucado en un rincón, temblando de frío, pero vivo. Thor se tumbó inmediatamente junto al niño, compartiendo su calor corporal. «Me perdí volviendo de la escuela», susurró Daniel con los labios azulados. Thor me encontró y no quiso dejarme solo. Joao envolvió al chico en su propia chaqueta, maravillado ante la escena. El perro que había rescatado por $1 ahora salvaba otra vida, creando una cadena de protección que desafiaba su abandono anterior. Mientras llevaba a Daniel en brazos de vuelta a la ciudad, con Thor siguiendo fielmente sus pasos, el policía sintió algo que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. Una esperanza genuina. Ana rompió a llorar al verlos llegar a los tres a la escuela. Abrazó al niño con fuerza maternal. Después, envolvió a Joao y a Thor en el mismo gesto de gratitud. En aquel momento, el policía comprendió que tal vez existiera una redención para corazones rotos como el suyo. No en el olvido, sino en el valor de seguir protegiendo, incluso después de tantas pérdidas. «Gracias», susurró Ana, mirando directamente a los ojos de Joao. «Sois unos verdaderos héroes». Thor solo movió la cola, como si aquello fuera simplemente lo que siempre había hecho. Encontrar a los que estaban perdidos. La noticia del rescate de Daniel Santos corrió por Rocky Hollow como la pólvora. A la mañana siguiente, una pequeña multitud se congregó en la plaza central, donde la nieve formaba una alfombra blanca y pura. Thor, aún débil pero con un brillo renovado en la mirada, fue recibido con aplausos y caricias. Los niños se acercaban tímidamente a tocar el pelaje del pastor alemán, mientras Joao Silva observaba con una mezcla de orgullo y aprensión. «Siempre supo encontrar a quien necesitaba ser encontrado», comentó el policía, mientras el perro recibía golosinas de las manos de los agradecidos vecinos. Pero mientras la celebración tenía lugar en público, entre bastidores se formaba una tormenta en el pequeño pueblo.
Joao encontró una nota anónima en el parabrisas de su coche. Los perros que olfatean demasiado acaban enterrados en la nieve. La caligrafía era firme, la de alguien acostumbrado a dar órdenes. Aquella misma tarde, Carlos Costa apareció, casualmente, en el mercado local cuando Joao hacía la compra. El ex-sheriff, un hombre de hombros anchos y mirada intimidante, fingió cordialidad mientras susurraba entre dientes. «Tú no eres de aquí, Silva. No entiendes cómo funcionan las cosas en Rocky Hollow». Thor, que esperaba fuera, comenzó a ladrar con furia al oler al ex-sheriff, confirmando las sospechas de Joao sobre el origen de las amenazas. Ana Oliveira notó el cambio en el comportamiento del policía durante su visita nocturna. Mientras servía chocolate caliente cerca de la chimenea, la profesora se dio cuenta de que él revisaba constantemente las ventanas y mantenía a Thor siempre cerca. «No eres el primero que remueve la herida de este pueblo», reveló Ana, envolviéndose en la manta para espantar el frío. Hace 3 años, Mariana Campos, una profesora nueva como yo, empezó a notar las mismas señales en los niños. Dibujos extraños, miedos inexplicables, historias sobre los camiones negros. Joao se inclinó hacia adelante con los ojos fijos en la mujer. ¿Qué le pasó? Oficialmente, pidió el traslado por motivos personales. En realidad, fue intimidada hasta que renunció. Forzaron la entrada de su apartamento, recibía llamadas en mitad de la noche. Toda la escuela fingió que no pasaba nada. Ana agarró la mano de Joao con fuerza. El silencio aquí no es solo miedo, ¿entiendes? Es una tradición. Generaciones enteras han aprendido a mirar hacia otro lado. Thor se acercó, apoyando la cabeza en el regazo del policía. El calor de la chimenea no lograba disipar el frío que Joao sentía al darse cuenta de la dimensión de lo que enfrentaba. No era solo Carlos Costa y sus secuaces. Era toda una cultura de complicidad que tendría que desmantelar. La tarde era particularmente fría cuando Joao Silva llevó a Thor a conocer la escuela donde trabajaba Ana Oliveira. El policía quería que el pastor alemán se familiarizara con los lugares que frecuentaba Daniel, creando una red de protección para el niño que ya había sufrido tanto. Mientras caminaban por el patio, ocurrió algo inesperado. Thor, normalmente tranquilo y controlado, comenzó a gruñir con furia al oler a Marcos, uno de los empleados de la limpieza que pasaba cargando bolsas de basura. Joao contuvo al animal con dificultad, mientras Ana se disculpaba por el comportamiento del perro. «Nunca he visto a Thor reaccionar así sin motivo», comentó Joao, intrigado. El empleado se encogió de hombros y se alejó rápidamente, pero el policía notó el sudor frío que perlaba la frente del hombre, a pesar del intenso frío. 3 días después, durante una visita a la cabaña de Joao, Daniel le entregó un dibujo hecho con lápices de colores. El niño, siempre observador, había capturado en el papel algo que los adultos no habían percibido. Un sendero que salía de la parte trasera de la escuela, pasaba por detrás del comedor y terminaba exactamente en el cobertizo abandonado donde Joao había encontrado los documentos comprometedores. Los hombres de los camiones negros usan ese camino cuando nadie mira, explicó Daniel en voz baja, con los ojos fijos en el suelo. Marcos siempre limpia cuando se van. Thor, tumbado cerca de la chimenea, levantó las orejas al oír el nombre del empleado. Joao y Ana cruzaron una mirada de preocupación. El dibujo no solo mostraba la ruta, sino también pequeñas figuras que parecían niños siendo llevados por el sendero. Aquella noche, mientras la nieve caía silenciosamente sobre Rocky Hollow, Joao revisó todas las pruebas que había reunido. Los documentos encontrados en el cobertizo, las reacciones de Thor, los dibujos de los niños. Todo comenzaba a formar una imagen mucho más sombría de lo que había imaginado inicialmente. «No se trata solo de perros o de drogas», le dijo Joao a Ana, que sostenía una taza de té entre las manos temblorosas.
Es una trama que también involucra a niños. La profesora asintió, con lágrimas en los ojos. Siempre lo sospeché. Algunos niños desaparecen durante días y vuelven distintos, callados. El pueblo entero finge no verlo. Thor se acercó, poniendo la cabeza en el regazo de Juan. El policía acarició el pelaje del animal, pensando en cómo la comunidad había construido un muro de silencio alrededor de crímenes imperdonables. Ahora, con cada nuevo descubrimiento, quedaba claro que el dólar por el que había encontrado a Thor era solo la punta de un iceberg de explotación que hundía sus raíces en el corazón de Rocky Hollow. Joao Silva regresó al cobertizo abandonado al amanecer, con Thor olfateando cada rincón de aquel lúgubre lugar. El policía sabía que necesitaba encontrar más pruebas antes de que alguien se percatara de su investigación. Mientras rebuscaba entre escombros y cajas polvorientas, sus dedos rozaron algo suave. Un guante de trabajo parcialmente enterrado bajo papeles viejos. Al examinarlo, Joao notó manchas de un polvo químico blanquecino que cubría la palma. Se lo llevó instintivamente a la nariz y retrocedió ante el impacto del recuerdo. Era el mismo olor que había impregnado la escena de la explosión que mató a Ricardo Méndez, su antiguo compañero, 3 años antes. Un olor acre, inconfundible, que se había grabado en su memoria como una cicatriz. No puede ser una coincidencia, le murmuró a Thor, que observaba atentamente. El perro ladeó la cabeza, como si también reconociera aquel olor del pasado que habían compartido. Joao guardó el guante en una bolsa de plástico, sintiendo cómo se le aceleraba el corazón. La conexión entre Rocky Hollow y la tragedia que le había hecho huir de Porto Alegre se volvía cada vez más nítida. El pasado y el presente se entrelazaban de una forma aterradora, como si todo formara parte de un plan mayor que apenas comenzaba a comprender. A la tarde siguiente, en la escuela local, Ana Oliveira invitó a Joao a una conversación privada en su despacho. Daniel Santos estaba allí, sentado en una silla demasiado pequeña, con los pies balanceándose sin tocar el suelo. «Quiere contarte algo importante», explicó la profesora, con una mirada que mezclaba preocupación y esperanza. El niño, antes tan callado, ahora hablaba con una claridad sorprendente. Describió las noches en que se despertaba con ruidos provenientes del patio de la escuela. Cómo, escondido tras la cortina de su habitación, veía a Carlos Costa gritándole órdenes a unos hombres que descargaban cajas pesadas de los camiones negros. Se enfada mucho cuando las cosas no salen como él quiere, explicó Daniel, imitando inconscientemente la postura autoritaria del ex-sheriff. Una vez, dijo que haría que todos saltaran por los aires si alguien hablaba. Joao sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Las palabras del niño confirmaban sus sospechas más sombrías. Ana tomó la mano de Daniel con delicadeza, el orgullo por el valor del pequeño grabado en su rostro. «Os protegeré», prometió Joao, la determinación creciendo en su pecho como una llama. No importa quién esté involucrado. Aquella noche, mientras Thor dormía a los pies de su cama, el policía se juró a sí mismo que llegaría hasta el final por Ricardo, por Thor, por Daniel, por todo Rocky Hollow, costara lo que costara. Joao Silva comenzó a notar las señales sutiles. El mismo coche aparcado en diferentes puntos de su camino a casa, huellas frescas en la nieve alrededor de su cabaña, llamadas silenciosas que se cortaban en cuanto respondía. No era paranoia. Sus años en la policía le habían enseñado a reconocer cuándo estaba siendo observado. En una tarde particularmente gélida, Ana Oliveira apareció en su puerta con una cazuela humeante y una mirada preocupada. «Los niños han comentado que hay hombres extraños rondando la escuela», dijo ella, mientras Thor olfateaba sus manos con familiaridad. La profesora se había convertido en una presencia constante en la solitaria vida del policía, trayendo no solo comida, sino también noticias y una compañía que él no sabía que necesitaba. «No deberías involucrarte en esto»,
murmuró João, sirviéndole un plato. Las personas que se me acercan acaban heridas. Ana solo sonrió, observando cómo Thor se tumbaba estratégicamente entre la puerta y su dueño. Demasiado tarde, respondió ella, señalando los dibujos de Daniel que él había colgado en la pared de la cocina. Ya estamos todos involucrados. En las noches más frías, Thor se negaba a dormir, manteniéndose alerta, con las orejas erguidas al menor ruido. El pastor alemán, a pesar de que aún recuperaba el peso perdido, recuperaba sus instintos protectores. Cuando el viento golpeaba con fuerza las ventanas, el animal gemía suavemente, como si recordara los días de abandono, pero enseguida volvía a su puesto de centinela. Una mañana, João encontró una nota atrapada bajo el limpiaparabrisas de su coche. ¿No has aprendido nada de la explosión? La caligrafía le resultaba familiar, la misma de los informes que Carlos Costa firmaba cuando aún era el sheriff. El policía arrugó el papel en su bolsillo, pero Thor percibió el cambio en su respiración y no se despegó de sus talones en todo el día. Ana había empezado a traerle libros con las comidas. Para pasar el rato, le explicaba. Pero João sabía que era su forma de decirle que no lo dejaría afrontar aquello solo. Pequeños gestos, una taza de café caliente dejada sobre la mesa, una bufanda nueva para los días más fríos, una mano que de vez en cuando rozaba su hombro. Tendían un puente sobre el abismo de desconfianza que los separaba del mundo. Por la noche, cuando las pesadillas lo despertaban, João encontraba consuelo en el calor de Thor, tumbado a los pies de la cama, y en las luces de la casa de Ana, visibles a través de la ventana. El vínculo entre hombre y perro, forjado en misiones y supervivencia, ahora se expandía para incluir a nuevas personas. Era ese lazo, más fuerte que cualquier amenaza, el que los mantenía firmes mientras la tormenta se acercaba. Con una carpeta llena de documentos bajo el brazo, João Silva llamó a la puerta de la comisaría municipal. Su aliento formaba pequeñas nubes en el aire gélido de la mañana. Dentro del edificio, la comisaria Laura Martins lo recibió con una mirada que mezclaba curiosidad y determinación. A sus 32 años, Laura había llegado a Rocky Hollow con la misión de limpiar la reputación de la policía local, manchada por los años de mando de Carlos Costa. «Esto es más grave de lo que imaginábamos», dijo João, esparciendo sobre la mesa fotografías, informes y el guante con residuos químicos. Estos documentos conectan al ex-sheriff directamente con la explosión que mató a mi compañero hace 3 años. La comisaria examinó cada papel con atención meticulosa. Sus ojos se abrieron de par en par al reconocer nombres de figuras importantes del pueblo. «Vamos a necesitar una operación coordinada», concluyó, pasándose una mano por el pelo. «Si actuamos de forma precipitada, destruirán las pruebas y silenciarán a los testigos». Mientras los dos policías trazaban estrategias, en la escuela local, Daniel Santos se concentraba en su cuaderno de dibujo. El niño, que antes apenas hablaba en clase, ahora producía mapas detallados de los escondites que había descubierto durante los años en que observaba en silencio los movimientos sospechosos del pueblo. «Aquí es donde paran los camiones por la noche», le explicó a Ana Oliveira, señalando un punto específico detrás del almacén abandonado. «Y este pasadizo secreto lleva hasta el sótano del antiguo ayuntamiento». La maestra miraba con admiración la precisión de los dibujos. «Los niños siempre lo supieron», pensó. Mientras los adultos fingían no ver, los ojos pequeños lo registraban todo. Ana reunió los dibujos de Daniel y de otros alumnos, convirtiéndolos en la base del proyecto Guardián Secreto, una iniciativa que enseñaba a los niños a identificar situaciones de peligro y a confiar en adultos seguros. «No podemos limitarnos a detener a unos pocos implicados», le dijo João a la comisaria mientras planeaban la operación. «Necesitamos desmantelar toda la red». Laura asintió, marcando puntos estratégicos en el mapa del pueblo. «Vamos a necesitar apoyo externo. Esta ciudad
tiene miedo de enfrentarse a su propio pasado. Aquella noche, mientras Thor descansaba a los pies de su cama, Joao miró por la ventana de su cabaña hacia las luces lejanas de Rocky Hollow. El pueblo que había elegido para huir de su pasado, ahora lo obligaba a enfrentarlo. Al día siguiente, comenzaría una operación que podría costarle todo o, finalmente, traer justicia a los recuerdos que lo atormentaban. La madrugada cayó sobre Rocky Hollow como un manto helado. Joao Silva dormía inquieto cuando Thor comenzó a ladrar con furia. El perro corrió hacia la puerta trasera, olfateando el aire con intensidad. El policía, todavía somnoliento, siguió al animal hasta el patio, donde percibió un olor químico familiar flotando en el ambiente. Thor avanzó hacia un arbusto, gruñendo con el pelo erizado. Fue entonces cuando Joao vio el brillo metálico de un dispositivo improvisado, oculto bajo las hojas. El corazón se le desbocó al reconocer un detonador similar al que le había quitado la vida a Ricardo años atrás. ¡Aléjate!, gritó una voz desde las sombras. Un hombre encapuchado apareció empuñando un arma. Joao reconoció de inmediato al cómplice de Carlos Costa, uno de los implicados en la antigua operación que había resultado en la explosión. Sin dudarlo, el pastor alemán se abalanzó sobre el agresor, aferrando su brazo con fuerza. El hombre disparó, pero erró el tiro. En la lucha que siguió, Thor consiguió derribar al invasor, pero fue alcanzado por una puñalada en el costado. Aún herido, el perro mantuvo inmovilizado al agresor hasta que Joao logró reducirlo. Con el criminal atado y la policía en camino, el agente centró su atención en Thor, que sangraba sobre la nieve. Sus manos temblaban mientras presionaba un paño contra la herida del animal. «Resiste, compañero», susurró con la voz entrecortada. En el hospital veterinario, el médico trabajó durante horas para estabilizar a Thor. Joao permaneció en la sala de espera, con el rostro hundido entre las manos. Cuando sintió un suave toque en su hombro, vio a Ana Oliveira a su lado, con los ojos llenos de preocupación. «Vine en cuanto me enteré», dijo la maestra, sentándose junto a él. Sin palabras, Joao permitió que ella le tomara la mano. Las lágrimas, contenidas durante tanto tiempo, por fin brotaron, no solo por el perro herido, sino por todo lo que había perdido a lo largo de los años. Su compañero Ricardo, su confianza en la gente, los años lejos de Thor. Daniel apareció poco después, traído por su madre. El niño le entregó a Joao un dibujo a color. 4 figuras: un hombre, una mujer, un niño y un perro, sentadas alrededor de una chimenea encendida. En una esquina del papel había escrito con letra infantil: «Nuestra familia». Cuando el veterinario finalmente salió con noticias positivas sobre la recuperación de Thor, Joao sintió que algo se transformaba dentro de él. Al mirar a Ana y a Daniel, comprendió que aquella emboscada no marcaba solo un capítulo más de la investigación. Era el comienzo de una nueva historia para todos ellos. El despacho de la comisaría de Rocky Hollow estaba en silencio cuando Carlos Costa entró, esposado y cabizbajo. Joao Silva observaba a través del cristal, con Thor fielmente sentado a su lado. El ex-sheriff, antes una figura imponente en el pueblo, ahora parecía pequeño bajo el peso de las acusaciones. Laura Martins condujo el interrogatorio con firmeza. Las pruebas eran irrefutables. Documentos, fotografías y testimonios formaban una red de la que era imposible escapar. Cuando lo confrontaron con el dibujo de Daniel, Carlos se derrumbó. «Fue todo por dinero», confesó el ex-sheriff, con la voz quebrada. «Empezamos con pequeñas tramas, pero pronto evolucionó a operaciones más grandes». Cuando Ricardo empezó a hacer preguntas, Joao cerró los ojos al oír la confirmación de lo que ya sospechaba. Su antiguo compañero no había muerto en un accidente. La explosión había sido meticulosamente planeada para silenciar a Ricardo Méndez y cualquier investigación sobre la red de tráfico que involucraba a niños y animales. ¿Y Thor?,
preguntó Juan, entrando en la sala. ¿Por qué no lo mataron también a él? Carlos tragó saliva. Pensamos que había muerto en la explosión. Cuando descubrimos que había sobrevivido, Osvaldo se encargó de deshacerse de él, pero siempre fue demasiado blando para matar a un perro. La noticia se extendió como la pólvora por el pequeño pueblo. En la plaza central, los vecinos se reunían en grupos acalorados. Algunos defendían que el pasado debía quedar enterrado, que exponer los crímenes solo mancharía la reputación de Rocky Hollow. Otros, sin embargo, inspirados por la valentía del policía y la maestra, exigían que se hiciera justicia por completo. Ana Oliveira organizó una vigilia en la escuela. Niños y padres encendieron velas en memoria de las víctimas silenciadas a lo largo de los años. Daniel estaba allí, sosteniendo un cartel con dibujos de Thor y Juan como héroes. Ya no podemos seguir fingiendo que no vemos, dijo la maestra a la multitud. Nuestros hijos merecen crecer en un lugar donde la verdad importa. A la mañana siguiente, se formó una fila en la comisaría. Gente común, comerciantes, ancianos, todos querían compartir historias que habían guardado durante años. El silencio que había asfixiado a Rocky Hollow durante tanto tiempo comenzaba a romperse. Juan volvió a casa exhausto, pero con una sensación que no experimentaba desde hacía años. Al abrir la puerta, encontró a Thor tumbado en la alfombra, vigilante como siempre. El policía se arrodilló y abrazó al animal. «Lo conseguimos, compañero», susurró. Ricardo estaría orgulloso. Por primera vez, desde que había llegado a aquel pueblo cubierto de nieve, João Silva sintió que había encontrado su lugar. La verdad, por dolorosa que fuera, finalmente comenzaba a sanar viejas heridas. El salón comunitario de Rocky Hollow nunca había estado tan lleno. Los vecinos se apretujaban en los bancos de madera, mientras João Silva permanecía de pie junto a Thor, que parecía más fuerte y saludable cada día. La comisaria Laura Martins dirigía la asamblea con firmeza, presentando las pruebas recopiladas contra la antigua administración policial. «Ya no podemos fingir que no ha pasado nada», declaró Laura, mientras proyectaba fotos y documentos encontrados en el almacén abandonado. «Este pueblo merece empezar de nuevo». La votación fue casi unánime. Todos los oficiales vinculados al ex-sheriff Carlos Costa fueron destituidos, incluyendo a 3 investigadores y 2 guardias municipales. El silencio que durante tanto tiempo había asfixiado a Rocky Hollow comenzaba a disiparse como la niebla matutina sobre los pinares. Ana Oliveira, sentada en primera fila con Daniel Santos a su lado, sonrió cuando el alcalde subió al escenario con una pequeña caja de terciopelo. El niño, antes tan callado, ahora apenas podía contener la emoción. «En reconocimiento a la valentía y lealtad demostradas», anunció el alcalde, «concedemos a Thor el título de héroe oficial de Rocky Hollow». Mientras el pastor alemán recibía la medalla dorada en su cuello, João no pudo contener las lágrimas. Hacía pocos meses, creía haberlo perdido todo. Su compañero canino, su fe en la justicia, su capacidad de confiar. Ahora, con Thor a su lado, sentía que quizás había un propósito mayor en su regreso a aquel pequeño pueblo. La semana siguiente, el viejo almacén que había albergado tantos secretos oscuros fue demolido. Los vecinos se reunieron para ver cómo se derrumbaban los muros, como si cada ladrillo que caía se llevara consigo un pedazo del pasado que todos querían olvidar. Daniel, de la mano de Ana, observaba todo con ojos atentos, dibujando mentalmente cada momento. En el lugar de las ruinas, el ayuntamiento aprobó la construcción de un centro comunitario. El proyecto, ideado por la maestra, incluía una biblioteca, salas para actividades artísticas y un memorial dedicado a las víctimas de la corrupción que, durante tanto tiempo, había atormentado al pueblo. «Lo llamaremos Centro Comunitario Ricardo Méndez», sugirió João durante la ceremonia de colocación de la primera piedra, en homenaje a su antiguo compañero humano.
muerto en la explosión orquestada por Costa. Thor, tumbado a los pies del policía, parecía comprender la importancia de aquel momento. El perro, que un día fue vendido por casi nada, ahora llevaba en el cuello no solo una medalla, sino el símbolo de un pueblo que finalmente encontraba el valor para enfrentarse a sus propios demonios y reconstruirse sobre cimientos de verdad y justicia. La escuela de Rocky Hollow se transformó. Las paredes grises dieron paso a murales coloridos pintados por los propios alumnos. En el pasillo principal, una nueva ala de apoyo emocional abrió sus puertas, creada con la ayuda de toda la comunidad. Allí, los dibujos de los niños ya no eran ignorados, sino valorados como importantes señales de alerta y expresiones genuinas de valentía. Ana Oliveira coordinaba este espacio con la dedicación que siempre había demostrado por sus alumnos. La maestra, antes vista solo como una figura bondadosa y solitaria, ahora era reconocida como un referente de acogida. Sus técnicas de escucha activa e interpretación de los dibujos infantiles atraían a educadores de pueblos vecinos que venían a aprender cómo identificar señales de abuso y trauma a través del arte. Daniel Santos, por su parte, se convirtió en un símbolo vivo de superación. El niño, que antes apenas podía hablar, ahora ayudaba a otros compañeros a expresar sus miedos a través de los dibujos. Puedes dibujar lo que no puedes decir, explicaba con una sabiduría que iba más allá de sus pocos años. Su historia inspiraba no solo a los niños, sino también a los adultos que se habían acostumbrado al silencio impuesto. En la cabaña de João Silva, los cambios eran igualmente profundos. La chimenea, que antes solo iluminaba noches solitarias, ahora abrigaba a una familia improvisada. El policía aún cargaba con cicatrices visibles e invisibles, pero había aprendido a compartirlas. Thor, siempre atento, se tumbaba a los pies de su dueño, mientras Ana y Daniel completaban el círculo alrededor del fuego. En noches especiales, el grupo se reunía para contar historias. João narraba aventuras de cuando Thor era un joven perro policía, mientras Ana compartía leyendas locales que había aprendido de los vecinos más antiguos. Daniel, con su cuaderno de dibujo siempre a mano, ilustraba cada relato, creando un álbum de recuerdos compartidos. Nunca pensé que esta casa pudiera contener tanta vida, confesó el policía una noche, mientras observaba a Thor jugar con Daniel sobre la alfombra. Ana le apretó la mano con cariño. A veces, necesitamos perderlo todo para descubrir lo que de verdad importa. La escuela y la cabaña se convirtieron en dos puntos de luz en Rocky Hollow, irradiando esperanza a una comunidad que aprendía a enfrentarse a su pasado. João, incluso con todas sus cicatrices, finalmente se sentía parte de algo más grande que su propio dolor. La soledad que lo había consumido durante tanto tiempo daba paso, gradualmente, a una sensación que casi había olvidado: la de pertenencia. El invierno por fin dio paso a la primavera en Rocky Hollow. La nieve que antes cubría las calles y los tejados se derretía poco a poco, revelando un pueblo transformado no solo por el cambio de estación, sino por los acontecimientos de los últimos meses. Los árboles florecían en tonos de verde y rosa, y el sol, antes tímido, ahora calentaba gentilmente a los vecinos que salían a disfrutar de los primeros días de calor. En la casa de João Silva, la chimenea aún permanecía encendida en las noches más frescas. El característico aroma a pino quemado, que antes representaba la soledad, ahora se mezclaba con el perfume de las flores recién plantadas en el renovado jardín de la escuela, donde Ana Oliveira daba clases. La maestra había transformado aquel espacio con la ayuda de los alumnos, creando un símbolo vivo de la renovación que toda la comunidad experimentaba. Thor, completamente recuperado de las heridas sufridas durante la emboscada, corría libremente por el campo detrás de la escuela. Su pelaje brillaba, sano, bajo el sol de la tarde, sin rastro alguno de las cicatrices físicas que había llevado. El pastor alemán ladraba alegremente mientras Daniel Santos lanzaba una pelota amarilla
tan lejos como sus brazos de niño le permitían. El muchacho, antes tan retraído y asustado, ahora sonreía abiertamente, y sus ojos reflejaban la confianza que había ganado tras los traumáticos sucesos. A la sombra de un árbol florido, Guau y Ana observaban la escena, tomados de la mano. El policía, que había llegado al pueblo cargando los fantasmas de su pasado, sentía ahora cómo el peso sobre sus hombros disminuía cada día. Sus dedos, entrelazados con los de la maestra, le transmitían una seguridad que jamás imaginó que volvería a encontrar. Parece que nacieron el uno para el otro, comentó Ana, observando cómo Thor protegía al pequeño Daniel, siempre atento a cualquier movimiento a su alrededor. Juan le apretó la mano con suavidad. Igual que nosotros, respondió con una voz que ya no cargaba la aspereza de antes. Aquella familia improvisada, formada por lazos que trascendían la sangre, se fortalecía con cada amanecer. Las noches de pesadillas se volvían más raras, reemplazadas por sueños de un futuro que, finalmente, parecía posible. El móvil de Juan, que antes usaba solo para el trabajo, ahora guardaba fotografías de momentos sencillos. Thor durmiendo junto a la chimenea, Daniel dibujando en la mesa de la cocina, Ana sonriendo entre las flores del jardín. La primavera en Rocky Hollow no era solo un cambio de estación, era la prueba viva de que, incluso de los mayores dolores, podían nacer los lazos más auténticos y duraderos. A pesar de la paz restaurada en Rocky Hollow, João Silva sabía que el pasado nunca desaparecería por completo. Las cicatrices eran demasiado profundas como para simplemente borrarse. En las noches más frías, cuando el viento aullaba contra las ventanas de su cabaña, todavía se despertaba sobresaltado, con el corazón desbocado y la piel húmeda de sudor. Fragmentos del pasado invadían sus sueños. La explosión que se había llevado a Ricardo, la mirada vacía de Thor cuando lo encontró en el mercado, los documentos incriminatorios en el cobertizo abandonado. En esos momentos de oscuridad, el policía extendía la mano hacia la mesita de noche, donde reposaba el collar de Thor. El tacto áspero de la placa metálica lo devolvía a la realidad. A veces, el propio pastor alemán percibía la inquietud de su dueño y saltaba a la cama, ofreciendo el calor de su presencia como un antídoto contra las pesadillas. «Siempre sabes cuándo te necesito, ¿verdad?», murmuraba Juan, acariciando las orejas del animal. Por la mañana, bastaba la sonrisa de Ana Oliveira para disipar las últimas sombras. La maestra se había convertido en una presencia constante en su vida, aportando ligereza donde antes solo había pesadez. Aparecía con café recién hecho los fines de semana o simplemente para compartir historias de la escuela mientras observaban las estrellas desde el porche. «Has convertido esta casa en un hogar», le confesó él una noche, sosteniendo su mano con delicadeza. En la escuela, Daniel Santos florecía como nunca antes. El niño, que antes apenas hablaba, ahora lideraba las reuniones del proyecto Guardián Secreto, enseñando a otros niños a expresar sus miedos y esperanzas a través de dibujos e historias. Su valentía inspiraba incluso a los más tímidos a encontrar su propia voz. El Daniel de hace 6 meses no reconocería al Daniel de hoy, comentó Ana durante uno de los encuentros del proyecto, observando con orgullo cómo el chico explicaba a un grupo de niños más pequeños cómo identificar situaciones de peligro. El proyecto se había expandido más allá de los muros de la escuela, transformándose en un símbolo de resistencia y esperanza para toda la comunidad. Familias enteras participaban en los encuentros semanales, y los dibujos de los niños decoraban las paredes del recién construido centro comunitario. Laura Martins, la comisaria, visitaba a menudo las reuniones, reforzando la importancia de la comunicación entre la policía y los vecinos. La confianza, antes rota por el régimen de Carlos Costa, se reconstruía lentamente, ladrillo a ladrillo. En una de esas noches, mientras caminaban de vuelta a casa bajo el cielo estrellado de Rocky Hollow, con Thor siguiéndolos fielmente unos pasos por delante, Juan se dio cuenta de que, a pesar de las cicatrices,
había encontrado algo que creía perdido para siempre. Un lugar al que llamar hogar. João Silva pagó un alto precio por cada victoria. Cuando se reencontró con Thor en aquel mercado de invierno, no imaginaba que, junto con la alegría, regresarían las pesadillas de las noches en Porto Alegre. Los recuerdos de la explosión que, supuestamente, le había arrebatado la vida a su compañero canino. El olor a pólvora y sangre que lo había hecho pedir el traslado a aquel pueblo remoto. Al desmantelar la red de corrupción liderada por Carlos Costa, el policía dejó al descubierto una herida colectiva que Rocky Hollow intentaba ocultar bajo capas de nieve y silencio. Vecinos que antes se saludaban, ahora desviaban la mirada. Hubo familias que se dividieron entre quienes exigían justicia y quienes preferían mantener los secretos enterrados. El pequeño pueblo nunca volvería a ser el mismo. Y él cargaba con el peso de esa dolorosa transformación. Lo más difícil, sin embargo, fue renunciar a la soledad. Durante años, João había cultivado el aislamiento como una forma de protección. Su cabaña apartada, con la única compañía de la chimenea, era su refugio contra nuevas pérdidas. Acercarse a Ana y a Daniel significó derribar muros que había construido cuidadosamente, exponerse al riesgo de volver a sufrir. Una noche particularmente fría, mientras observaba a Ana dormida en el sofá y a Daniel jugando con Thor sobre la manta de colores que ella había traído meses atrás, el policía sintió un nudo en la garganta. Había algo aterrador y, al mismo tiempo, reconfortante en volver a tener personas por las que preocuparse. ¿Crees que se quedarán?, le preguntó en voz baja al pastor alemán, que levantó las orejas con atención. Thor apoyó el hocico en su rodilla, como solía hacer en los tiempos de patrulla. Sus ojos castaños, antes opacos de dolor cuando lo encontró siendo vendido por un real, ahora reflejaban la luz de la chimenea con una sabiduría que solo los animales poseen. La maestra abrió los ojos en ese momento, sonriendo con somnolencia. «Todos estamos rotos de alguna manera», murmuró Ana, extendiendo la mano para tocar la suya. «Pero juntos, las piezas encajan mejor». João comprendió entonces que ciertas pérdidas eran necesarias para abrir espacio a lo que de verdad importaba. Thor no solo había regresado a su vida. El perro había rescatado mucho más que recuerdos. Había traído redención para el policía, seguridad para Daniel, valentía para Ana y, de alguna forma inexplicable, la salvación para todo Rocky Hollow. Hoy, Rocky Hollow es un lugar transformado. En las mañanas de primavera, Thor corre libremente por la plaza central, su medalla de héroe brillando al sol, mientras los niños lo siguen con risas que resuenan por las calles. João Silva observa la escena desde la ventana del nuevo centro comunitario, donde ahora trabaja como instructor de seguridad para jóvenes. El pueblo, que antes ahogaba sus secretos bajo capas de nieve, ahora respira libre. Las paredes de la escuela, antes testigos silenciosos de miedos infantiles, ahora exhiben los coloridos dibujos del proyecto Guardián Secreto, creado por Ana Oliveira. La maestra transformó el trauma en arte, enseñando a los niños a expresar sus sentimientos sin temor. Daniel Santos, ahora un adolescente seguro de sí mismo, lidera grupos de apoyo para nuevos alumnos. El niño que una vez temblaba escondido detrás de un cobertizo, hoy enseña a otros a encontrar su voz. «Dibujar me salvó la vida», suele decir a los visitantes que vienen a conocer la historia del pequeño pueblo que se enfrentó a sus propios demonios. Las noches de los viernes, los vecinos se reúnen alrededor de la gran hoguera en la plaza central, donde el antiguo código de silencio ha sido reemplazado por historias compartidas. Laura Martins, la comisaria, implementó un sistema de protección comunitaria que se ha convertido en un modelo para los pueblos vecinos. «Aquí, nos cuidamos los unos a los otros», explica a los visitantes curiosos. La cabaña de João, antes el refugio solitario de un hombre roto, ahora acoge a una familia improvisada.
Ana prepara café en la cocina mientras Thor descansa junto a la chimenea. Daniel aparece los fines de semana, trayendo nuevos dibujos e historias de la escuela. Las cicatrices permanecen, tanto las físicas de Thor como las emocionales en todos ellos, pero ya no definen quiénes son. En las paredes del salón, entre fotografías y dibujos, está enmarcado un real, la moneda que compró no solo a un perro, sino la redención de todo un pueblo. Carlos Costa cumple condena lejos de allí, y los documentos encontrados en el cobertizo ahora forman parte del Memorial de la Verdad en el centro comunitario. Y cada vez que alguien pregunta cómo empezó todo, Juan señala a Thor y dice con una sonrisa serena: fue él quien me trajo de vuelta, y juntos nos salvamos los unos a los otros. El pastor alemán, como si entendiera cada palabra, levanta su cabeza canosa y mira a su humano con esa lealtad que trasciende el tiempo y el dolor. En Rocky Hollow, la nieve todavía cae densa en los inviernos, pero ya no puede enterrar la verdad.